Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a empezar a programar ya el memorama con el lenguaje Python. Así que vamos a comenzar. Preferentemente recuerden ver el tutorial anterior para entender cómo va a ser la lógica detrás de este juego. En caso de que no lo hayan visto o no lo quieran ver, pues no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es ir ahí y seleccionar el enlace de Mega para descargar las imágenes y el fondo. Si ustedes quieren poner otras imágenes, pueden hacerlo. Las únicas condiciones es, en este caso, que sean de tipo GIF y que midan de 70 por 70 en caso de que los botones los pongan igual a como va a estar en este tutorial. Entonces, vamos a crear nuestro archivo que va a ser memorama.py y vamos a comenzar a trabajar en él. Lo primero, pues, es hacer nuestras importaciones que vamos a estar ocupando. Como siempre, como estamos ocupando nuestras interfaces gráficas, pues ocupamos TechInter. From TechInter importa todo. Después, como vamos a mandar un mensaje cuando el usuario ganó, le voy a decir from TechInter import messagebox. Y también le voy a decir que importe random para poder ocupar números aleatorios. Entonces, comentábamos en la parte lógica del juego que tenemos dos clases, la que va a manejar todo, que es el memorama, y nuestra clase de carta, que va a tener ciertos atributos. Entonces vamos a hacer eso, voy a crear mi clase carta, voy a decir dos puntos, y únicamente va a tener un constructor que nos va a permitir declarar los atributos que va a tener esta clase carta. Entonces yo le voy a decir, crea un constructor, recordemos que es def _init _, y recibimos a self y ya empezamos a declarar. Le voy a decir self.valor, va a ser igual a 0, que va a ser el número que se va a colocar, indicando si va a ser par con otro. Luego tenemos self.posición, para saber en qué lugar de la matriz se va a encontrar. Self.oculto, que este va a ser un booleano, que va a estar cambiando únicamente cuando el usuario dé clic. Por default, pues todas las cartas van a estar ocultas. Entonces le ponemos oculto igual a true. Y por último le voy a decir que vamos a añadir una foto. ¿Cómo ponemos una foto? Me parece que está en el tutorial número 6 de TechInter, pero recordando rápidamente, es mediante el uso de photoimage y que como parámetro le decimos que vamos a mandar el nombre del archivo, el cual va a ser fondo.gif. Recuerden, pueden tomar el de la carpeta o pueden crear el suyo, únicamente que se llame así, que tenga este tipo de archivo y ya ustedes deciden cómo se verá el fondo del memorama. Entonces, eso sería todo de nuestra clase carta. Ahora vamos a crear lo que va a ser nuestra clase del memorama. Entonces creamos clase memorama, dos puntos. Nuevamente lo primero que hay que hacer pues es su constructor. Def _init. Recibimos a self como parámetro. Dos puntos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestra ventana, que son las cosas básicas para tener nuestra interfaz. Entonces le digo que va a ser igual a un nuevo constructor de TechInter. Self.ventana. .title y le vamos a colocar nuestro título, que pues va a ser memorama. Luego hay que colocarle un tamaño, que sería mediante geometry. Le voy a decir que en esta ocasión va a ser de 420 por 420. Y luego hay que crear lo que van a ser nuestras variables o nuestros atributos generales. Entonces yo voy a crear algo nuevo, creo que no lo había ocupado en otro tutorial, que es una matriz de botones, para que nosotros guardemos ahí. Bueno, en este caso lo declaramos como una lista, le ponemos los corchetes, pero ahí se van a estar almacenando todos los botones de nuestra interfaz gráfica para poder manejarlos. Luego voy a decirle que voy a crear un arreglo, una lista también de cartas, que va a ser de mi clase de arriba, que hicimos hace un momento. Le voy a decir que necesitamos una carta temporal. ¿Para qué va a ser esta carta temporal?
Cuando el usuario dé clic sobre un botón de la interfaz, recordando un poco cómo se juega el memorama, se voltea una carta. En lo que pasa eso y el usuario presiona otra, nosotros tenemos que estar guardando esa primera carta para compararla con la última que el usuario presionó y ver si son par o si se vuelven a voltear. Entonces, esta carta temporal va a servir para eso, para que se guarde la primera que el usuario está presionando. Luego vamos a tener un temporal A que va a ser para guardar la posición de la segunda carta, que ya en su método veremos por qué se necesita. Luego, una variable par, que esta es la que nos va a ayudar también a indicar cuando el usuario o ya volteó una carta o es la primera, perdón, ya volteó la primera carta o ya es la segunda que está volteando en el memorama. Y voy a tener una variable que se llame listo y que va a ser igual a true. ¿Esta para qué va a ser? Como hay una pequeña pausa entre el momento que el usuario presiona las dos cartas y estas se vuelven a voltear en caso de que esté mal o de que no le haya atinado al par, entonces esta variable nos va a ayudar a que el usuario no pueda hacer otras acciones en lo que se vuelven a voltear esas cartas, porque pues nos puede tocar el usuario curioso o la persona que prueba a ver qué puede destruir de nuestro juego y que puede dar clic mientras se están volteando esas cartas. Y luego voy a decirle cell.fondo para declarar mi imagen de fondo y nuevamente photoimage. Y le voy a decir que para esta va a acceder al archivo igual de fondo.gif. Si se dan cuenta, a las otras cartas, a pesar de que van a cambiar, por default también les estoy dando ese fondo.gif para que lo vayan guardando. Entonces ya con eso crearíamos lo básico o las variables, los atributos iniciales de nuestra clase y ya nada más le voy a decir, vas a mandar a llamar dos métodos. Uno que se va a encargar de crear el tablero, que aquí me faltó self, y el segundo que es el que se va a encargar de revolver las cartas y crearlas. Y ya por último, entonces, cuando hayas acabado esto, ahora sí, ventana.mainLoop para mandar el ciclo principal de nuestro juego. Ahora voy a crear esos dos métodos, el de crear tablero, el cual recibe a self para poder ocupar las variables, y voy a dejarlo ahí un poco vacío por el momento. Le voy a poner solamente un print. De repente me confundo con otros lenguajes. Y también tenemos nuestro método de revolver. Tengan mucho cuidado con la parte de la sangría y el espaciado. Recuerden que Python se maneja mediante esto. Entonces, si van a manejar espacios, pues todo con espacios. Si van a manejar tabulaciones, todo con tabulaciones, para que no haya ningún problema. Y aquí de una vez le voy a decir que voy a crear un nuevo objeto de mi clase memorama. Entonces vamos a hacer el método que se encarga de crear el tablero para probar cómo se ve nuestra interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues como les decía, vamos a hacer algo nuevo. Va a ser una lista de botones para no ir creando uno por uno. ¿Cómo hacemos eso? Yo le voy a decir que voy a crear una variable i que va a empezar en 0 y le voy a decir que necesito un contador. Aquí es la parte nueva. Cuando nosotros hacíamos las funciones con los botones, teníamos que, en primer lugar, no podíamos mandar parámetros en la función al momento de dar clic en el botón. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ocupamos la ayuda de la palabra reservada lambda para crear funciones anónimas que se pudieran mandar a llamar. Sin embargo, ¿qué problema había? Pues que si manejábamos una variable, se mandaba el valor final de esa variable hacia todos los botones, por lo tanto no podíamos definir lo que era un valor especial para cada uno. Entonces lo que aprendí ahora con el memorama es hacer precisamente eso, a mandarle como parámetro a cada una un valor especial o un valor único. Creo que es lo bueno de programar juntos y de ir haciendo este curso,
que poco a poco pues vamos aprendiendo más cosas y pues vamos desarrollando también nuevos juegos. Entonces, como yo voy a crear una matriz, pues va a ser de 4×4. Para eso tenemos dos opciones. O hacemos dos for, que sería lo convencional en otros lenguajes, de hacer un for de 0 a 4 y adentro otro for de 0 a 4 para lo que son filas y columnas de una matriz. O en mi caso, a mí me gusta más el ciclo while. Recuerden que podemos hacer en cuanto a una serie numérica exactamente lo mismo con un for, while o do while. En este caso ya va a depender de cuál quieran ustedes. Entonces yo les digo que en mi caso pues va a ser dos ciclos while anidados para crear lo que es mi matriz de 4×4, que es mi tablero. ¿Qué le voy a decir? Que va a crear una variable botón que va a ser igual a un nuevo botón que en primer lugar pues va a estar dentro de nuestra ventana. En segundo lugar, el comando que va a mandar a llamar o el método, pues nuevamente ocupamos una función lambda. Y ahora, ¿cómo vamos a mandar ese parámetro personalizado para cada botón? Pues yo le digo a. Entonces voy a ocupar una variable a que sea igual a este contador que estoy teniendo y que entonces ya con ese contador que nosotros tenemos, ahora sí, podemos mandar a llamar a una función, perdón, a un método que se llame revisar, mandándole esa variable a. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos la asignación del contador en el momento que se manda a llamar y esa variable a es la que mandamos como parámetro. De esta manera, ya al momento de que demos clic en cualquier botón, se va a mandar a llamar este método, pero con su número personalizado. Si es el de la esquina superior izquierda, pues sería 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces a cada uno se le va a enviar su propio valor del botón o su propio número. Ahora, como nosotros vamos a manejar esta parte de ancho y alto que hasta ahora también ocupábamos medidas medio extrañas de que 4 y 12, por ejemplo, en el tutorial anterior, como ahorita lo vamos a hacer con imágenes, es mucho más sencillo, porque directamente ponemos el número de píxeles que va a tener. En este caso les decía, nuestras imágenes son de 70×70. Por lo tanto, yo le digo que mis botones van a ser de 70×70. Y ya por último hay que decirle mi imagen, ¿cuál va a ser? Por default a todas le vamos a colocar self.fondo, que es la imagen que colocamos como atributo en la parte superior. Entonces ya con esto estoy creando mis 16 botones, a cada botón le corresponde un número personalizado, mide 70×70 y tiene ese fondo azul. Creo que sí es azul, disculpen si no es así. Y tiene ese fondo azul de color inicial. Entonces todo esto va en una sola línea. Yo lo puse aquí abajo para que se viera completo. Ahorita ya lo voy a subir. Y ahí está lo que sería nuestro botón. ¿Qué es lo que nos falta en esta parte? Bueno, en primer lugar, colocarle una posición. Ahora, nuevo problema. Si son botones dinámicos que están creciendo y acomodándose, ¿cómo los acomodamos en un lugar si esto debe de aplicar para los 16 botones? Ah, pues muy fácil. Nosotros tenemos dos contadores que están creciendo continuamente a la par de los botones, que son I y J. Entonces yo le voy a decir que la posición X va a ser igual a J más 1 por 70. ¿Qué quiero decir con esto? Ah, bueno, como J va avanzando, entonces yo ya sé que mis botones miden 70 de alto y ancho. Entonces la primera vez pues va a medir 70 porque se va a multiplicar por 1. Recordemos que J inicia en 0. Entonces J, o bueno, 0 más 1 es 1 por 70. En este caso se va a colocar en la posición 70. Y a continuación le voy a decir que en Y va a ser exactamente lo mismo, solo que con la variable I. I más 1 por 70. Y entonces en I también se acomoda en la posición 70 porque sería 0 más 1
por 70 pues son 70. La segunda vez que aumente en el ciclo, J va a aumentar en 1, ahorita en un momento. Entonces 2 por 70, 140. Y en Y se va a mantener en 70. De esta forma nosotros vamos a estar moviendo esos botones por el eje de las X y de las Y con un espacio de 70, que es exactamente lo que miden nuestros botones. Y de esa forma ya cada uno se va a ir separando dinámicamente. Ahora ya que acabamos eso, entonces le decimos self punto, y recordemos que tenemos una lista de botones, y le voy a decir que agregue ese nuevo botón que acabamos de realizar. Y ahora sí, aumentamos nuestro contador, que sería J más igual a 1, para que este ciclo se cierre y vuelva a retornar al inicio del while. También recordemos que como este contador es el que está creando números particulares para cada uno de mis botones, entonces también tengo que aumentarlo. Entonces le digo contador más igual a 1, y ahora mucho cuidado con este. Una vez que yo acabo el while de J, entonces también le digo y más igual a 1. Pero revisen que sea fuera de mi while de J, porque si no se va a estar aumentando demasiadas veces adentro esta variable i. Entonces ya ahí tenemos lo que sería nuestro método de crear el tablero. Ahorita voy a crear rápidamente el método que se va a encargar de revisar, que recibía a self y a mi variable a que estamos mandando en la parte superior, y le voy a decir que imprima algo vacío. Entonces ahorita ya tengo funcionando lo que es mi constructor y la parte de crear tablero. Todavía no metemos como tal el efecto o estar checando los movimientos que hace el usuario. Sin embargo, ya podemos ver la interfaz. Vamos a probar y ya se cerró. Entonces, creo que tenemos un error. Voy a checar rápidamente. Y me dice que Bad Geometry. Ok, me equivoqué en la parte de declararle tamaño aquí a mi ventana. Ahí está, 420 por 420. Nuevamente. Y me dice que no encuentra fondo.gif. Que en ese caso, como lo abrí en un CMD, pues está tomando otra ruta o trata de buscarlo en otra ruta. Sin embargo, si yo lo abro directamente el de Memorama, ahora sí ya encuentra que fondo.gif está en esta misma carpeta y ya carga correctamente lo que es nuestro Memorama. Ahorita pues no hace nada, sin embargo ya tenemos el tablero inicial. Entonces vamos a continuar con nuestros métodos. Ya solamente nos faltan 3 métodos. No va a ser mucho hasta eso el programa, muy largo. Como tal llevamos 48 líneas de las alrededor de 91 que vamos a crear. Entonces pues vamos bien. Ahora nosotros hay que revolver esas cartas. Lo primero pues es que hay que crear a cada una su propia identidad. Para eso vamos a este método de revolver y vamos a crear un pequeño ciclo. Yo le voy a decir que se repita mientras que i sea menor o igual a 8. ¿Por qué va a ser esto? Que empiece en 1 y termine exactamente en el 8. Porque si vamos a la carpeta, yo voy a ocupar estos nombres dinámicamente, que tenemos del 1 al 8. Entonces, para que yo pueda estarlos ocupando, pues también mi ciclo debe de cumplir esa regla. Entonces ya tenemos nuestra variable del 1 al 8, perdón. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle que voy a crear un nuevo objeto de mi clase carta y que a esa carta en su atributo valor le voy a asignar ahí. Es decir, pues la primera vez mi carta va a valer 1, la segunda carta que haga 2 y así sucesivamente. Ahora, como este es un memorama, recordemos que cada uno debe de tener su propio par. Entonces, en lugar aquí de solamente dejarlo en carta 1, voy a crear también carta 2, porque va a tener el mismo valor e inclusive la misma imagen. Entonces creo otra carta nueva, le pongo carta 2, punto valor,
y que también valga lo que tiene ahí. De esta manera yo ya estoy creando aquí lo que son mis dos cartas con que sería su respectivo par. Ahora a esta carta recordemos que por default se le asigna lo que es el fondo como imagen principal. Entonces yo le voy a decir carta 1.foto va a ser igual a una nueva photo image y que vas a buscar este archivo. Ahora, como este while va a ser dinámico, entonces yo no le puedo decir como tal, busca 1.gif, porque para todos le va a colocar ese 1.gif y yo no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que le ponga, dependiendo de en qué posición se encuentre el ciclo, la imagen correspondiente entre nuestras 8 figuritas que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Le quito el número, le dejo el punto .gif nada más y le voy a decir que va a concatenar la transformación en cadena de i. Recordemos que i va del 1 al 8, que es el nombre de mis imágenes. Entonces la primera vez pues le va a asignar 1.gif, después cuando dé vuelta al ciclo 2.gif y así sucesivamente. Y lo mismo para mi carta número 2, que aquí me había equivocado en el nombre. Entonces ya estamos creando nuestro par, ambos tienen el mismo número de fondo, ambos tienen la misma imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues le decimos que como ya los tenemos ambas, entonces el punto cartas, que es mi arreglo, punto append, para agregarle un nuevo elemento, y le digo que le agregue carta 1. Nuevamente self.cartas.append y le digo que agregue mi carta número 2 para que se unan a la lista ya de todas las cartas juntas. Y después le digo que aumente en 1. Ahora, acabando este ciclo while, yo ya voy a tener todas mis cartas ordenadas. Es decir, los 8 pares ya van a estar listos para trabajar. Sin embargo, un juego del memorama sería muy aburrido si todas las cartas tienen un orden. Es decir, que la 1 esté junto a la 1, luego la 2 y la 2, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es revolverlas. ¿Cómo vamos a revolver? Va a ser bastante simple. Yo voy a crear una nueva lista que van a ser las cartas temporales, que es donde yo voy a ir guardándolas ya desacomodadas, y le voy a decir, mientras la longitud de mi arreglo de cartas sea mayor que 0, es decir, mientras todavía tenga algo, vas a hacer lo siguiente. ¿Por qué declaro este ciclo while? Porque yo voy a estar revisando, o mejor dicho, eliminando las cartas de mi arreglo y las voy a estar mandando a cartas temporal. Perdón, aquí era temporal. ¿En qué momento me detengo? Pues cuando ya no tengo más cartas por ordenar. Significa que todas las habré pasado satisfactoriamente a mi otra variable temporal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como es aleatorio, pues yo voy a crear una posición que va a ser de tipo aleatoria. ¿Qué condición necesitamos que tenga? Pues que sea un número entre 0 y la longitud que tiene en ese momento mi arreglo de cartas. Recordemos que la primera vez, pues la longitud total de mi arreglo va a ser de 16. Y también recordemos, que es muy importante, que el método runRange no nos da un número cerrado en cuanto al límite superior que nosotros ponemos. Es decir, nos va a regresar un número aleatorio entre 0 y 15 en este caso, que son todas las posiciones posibles que tenemos en el arreglo. Entonces ya tenemos una posición aleatoria. ¿Qué hacemos? Pues a mi arreglo de cartas temporales le vas a agregar lo que elimines de mi arreglo de cartas normales, que es el superior, en esa posición aleatoria que tú me diste. Este tutorial fue hace mucho tiempo, si ustedes no están familiarizados con las listas, pero este método de pop lo que hace es que elimina un elemento de nuestra lista como tal.
nosotros podemos dejarlo como pop sin parámetros y nos elimina el superior, o podemos decirle en específico qué posición queremos eliminar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Explicación rápida y sencilla. Nosotros tenemos nuestro arreglo de cartas, como decíamos, que de hecho aquí estoy mal en los contenidos. Debería de estar ordenado, debería tener la variable 1 y 1, luego aquí 2 y 2, luego 3 y así sucesivamente. Entonces tenemos nosotros este arreglo de cartas que está ordenado y lo que nosotros queremos es desordenarlo. ¿Qué hacemos para eso? Yo creé esta nueva lista que es de cartas temporales y ¿qué es lo que decimos? En primer lugar, que nuestro while se repita mientras estas cartas sean mayores a 0, es decir, mientras tengamos algo en la lista. ¿Qué es lo que hace? Toma una posición de forma aleatoria. Entonces imaginemos que nosotros tenemos una variable posición y por decir algo, en el número aleatorio me manda un 3. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nosotros le decimos a mi variable o a mi lista de cartas temporales, agrégale lo que elimines en esa posición a las cartas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, checo, mi posición número 3 es este 2. Por lo tanto, este de aquí, no me dejó seleccionar, me equivoqué de control. Ahora sí, este de aquí, como yo lo eliminé de cartas, agrégalo a mi arreglo de cartas temporales. ¿Qué es lo que pasa con este? Pues internamente Python lo que hace es recorrerlo, lo une. Recordemos que aquí pues cambian sus posiciones. Esta es la posición 0, esta es la posición 3 ahora. Y eso es lo que va a ir pasando. En la segunda vuelta, posición vuelve a ser un número aleatorio entre 0 y la longitud, que serían 3. Por ejemplo, esta vez nos arroja un 0, se me ocurre. Entonces, nuevamente, viene aquí a mi arreglo de cartas y con el método pop quita esa posición y se la manda a temporal. Aquí nuevamente cambiamos las posiciones que se tienen que recorrer. Ahora esta ya sería la 1. Y aquí ya se recorren, ahora serían 0, 1 y 2. Entonces vamos a colocar aquí la 1 y aquí 0, 1. Trataré de hacer un programa que me ayude a pintar más bonito para las explicaciones, pero por el momento pues tenemos a Paint. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace es que en las cartas temporales ya se van guardando en desorden, gracias a este número aleatorio. Y a su vez, cartas va disminuyendo cada vez más en cantidad. Por eso, la sentencia o la condición de nuestro while es que se repita mientras cartas todavía tenga alguna dentro de su contenido. Y ya está. Eso es más o menos lo que hace. Ahora, una vez que termina con esto, yo le puedo decir que entonces mi variable cartas, que es la que ya está vacía, va a ser igual a mis cartas temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, ya desacomodaste o desarreglaste mi arreglo y ya terminaste de hacerlo, entonces ya regrésamelo, pero desordenado. De esta forma en mi variable cartas pues ya tenemos guardada, ahora sí, en orden aleatorio, todos los números y las imágenes que tenemos en nuestros arreglos. Entonces ya nada más nos quedan dos métodos más por crear para que este memorama pues ya esté funcionando. Ahora en primer lugar pues voy a crear este método o a desarrollarlo, el cual se encarga de revisar cuando el usuario presionó algún botón. Recordemos que lo usamos en el command de nuestros botones. Entonces en primer lugar, ¿qué hay que checar? Pues que mi variable listo sea igual a true. Recordemos que les decía, esa variable listo nos va a ayudar a que si el usuario se pone a dar clic en los botones a lo loco, que no pueda hacer nada en caso de que en nuestro juego haya una pausa. Y en segundo lugar, lo que hay que checar es que el clic de la carta que dio ya siga como oculto, perdón, siga con la imagen de fondo.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues recibimos la posición del botón que presionó. Entonces yo ya puedo revisar en mi arreglo de cartas, que es su equivalente, y recordemos que tenemos una variable que se llama oculto. Entonces yo aquí le digo, si ese oculto todavía es true, significa que el usuario no ha volteado esa carta. Por lo tanto, ese clic va a ser válido. Entonces, si nuestro juego está listo y la carta que presionó el usuario estaba volteada todavía, entonces vamos a revisar qué se puede hacer. Entonces, en caso de que esto sea cierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, pues vamos a mostrarle al usuario, en la posición que nos dio, la imagen que tiene por detrás esa figura. Recordemos que estamos separados en dos arreglos. De un lado tenemos la parte lógica, que es nuestro arreglo de cartas, y del otro los botones. Sin embargo, ambos miden lo mismo y ambos coinciden en la misma posición, que es la que el usuario está mandando con ese clic. Entonces le digo, en ese clic que dio el usuario, de mi variable de botones, ahora cámbiale la imagen. Ya quiero que se muestre la que tiene realmente detrás de ella, es decir, la frutita, en este caso que yo guardé en mi arreglo de cartas, que es lo que se encargó nuestro método de revolver de forma automática. Entonces el usuario da clic, le revelamos cuál es la carta que había detrás, que es la fruta, y entonces checamos. Tenemos un total de 3 opciones. Opción 1 es la primera vez que el usuario presiona una carta, en caso de que vaya a crear un par. ¿Cómo revisamos esto? Nuevamente, teníamos un atributo en la parte del constructor que se llamaba par y que iniciaba en 0. Entonces, si inicia en 0, significa que el usuario acaba de presionar una primera carta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esa carta la vamos a guardar en mi variable temporal. Yo les decía, en algún momento, si el usuario da clic en la primera carta, hay que guardarla para después compararla con el segundo clic que va a dar el usuario. Entonces guardamos esa carta en mi variable temporal. Luego, como el usuario la volteó, entonces le digo que el estado de oculto de esa carta pase a falso, porque el usuario ya le está revelando. Y después le digo que la posición de esa variable temporal va a ser igual a la posición que acaba de dar clic el usuario, para poder guardar en qué lugar le dio el usuario clic. Por último, que cambie mi variable par a 1, porque el usuario ya le dio clic a una de las dos cartas. Ahora, ¿qué seguiría? Hago mi else o mi elif, ahí es como ustedes gusten, y ahora comparo que par sea igual a 1. Entonces aquí le decimos, en caso de que es el primer clic, pues guárdalo en la temporal, transforma el oculto en falso y entonces cambia el par. En caso de que sea la segunda vez que el usuario da clic, significa que ya es hora de comparar las dos cartas. Por lo tanto, en primer lugar, pues par regrésalo a 0, porque así la haya atinado o no la haya atinado, la siguiente vez que el usuario dé clic va a ser para revelar una carta. Después, yo voy a checar en mi variable temporal, que es donde guardamos esa carta que el usuario volteó en primer lugar, y le voy a decir que obtenga el valor y que ese lo compare con la carta actual que dio el usuario, igual en su valor. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos que de forma interna ese valor va del 1 al 8 y habíamos creado pares de cada uno de ellos. Entonces yo le digo, si la primera carta que volteó el usuario coincide con el valor de la segunda, entonces significa que el usuario ya le atinó a un par. Por lo tanto, self.cartas en su posición a.oculto, lo mismo que hicimos acá arriba. Esa carta que acaba de darle clic el usuario, pues ya pasa a la falso porque ya la volteó.
Y después lo que vas a hacer es revisar si ya se acabó el juego. Para eso creamos una bandera. Yo le voy a decir bandera es igual a true y hay que checar los elementos. Si ustedes quieren hacerlo en otra función, no hay ningún problema, también se puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer todas nuestras cartas. Entonces les digo, por cada elemento que encuentres dentro de mi arreglo de cartas, por favor revisa si el oculto o el parámetro o variable oculto es igual a true. Si alguna todavía está oculta, bueno, entonces mi bandera es igual a falso. Significa que el usuario todavía no ha acabado de voltear todas las cartas porque alguna de ellas todavía se mantiene oculta. Y aquí es opcional también. Ustedes pueden colocar un break. El break lo que va a hacer es que va a romper el ciclo. Generalmente los break los ocupamos con los switch. En este caso pues también tiene otra función. Terminar un ciclo en ese momento. Entonces yo le digo, si encontraste alguna que esté oculta, pues ya no tiene tanto caso que termines de recorrer todas las cartas. Por lo tanto, termina el ciclo en ese momento. Ahora, al final del for, si la bandera siguió siendo cierta, aquí me faltó el doble igual, es decir, si después de recorrer todas las cartas nunca entró a este if y por lo tanto todas las cartas están ocultas, entonces, todas las cartas ya están volteadas, entonces mándale un mensaje al usuario, porque significa que ya volteó todas correctamente. Por lo tanto aquí le digo, messagebox.showInfo, ganaste, y seguido de un mensaje que diga, felicidades, ganaste. Significa que el usuario ya acabó con su travesía de nuestro memorama. Ahora, esto fue en caso de que el usuario le atinara al par. Nos queda un else en esta altura. Revisen bien. Es a la altura de este if que compara si el valor es igual con su pareja. Entonces ahora, en caso de que el usuario no le haya atinado, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues yo tengo una variable a que me ayuda a guardar la posición, que lo declaramos como atributo. Entonces guarda esta a, por favor, porque tanto la carta temporal como esta se tienen que volver a tapar, ya que el usuario no puede estar viendo o no pueden quedarse destapadas las cartas. Después, en lo que yo me encargo de voltear las cartas, cambia mi variable listo a false, que era lo que les decía en un inicio. Esa variable listo la tenemos desde que entra el método. Como yo la cambio a false, el usuario, en lo que yo volteo las cartas, no va a poder dar clic a ninguna otra para que no haya ningún problema o desperfecto en el juego. Y por último, self.ventana, y recordemos que desde el Simón manejábamos un nuevo método que es after, que se encargaba de llamar a un método después de ciertos milisegundos. Entonces yo le digo, después de medio segundo, manda llamar a un último método que se llama tapar, que es el que va a volver a bloquear las cartas que volteó el usuario porque no le atinó a las que eran par. Entonces ya nada más nos falta ese método, que realmente pues no es muy grande. Yo voy a declarar aquí def tapar, que recibe a self, y qué es lo que va a hacer este método. Bueno, pues como el usuario no le atinó a las cartas, entonces self.cartas, y recordemos que nosotros tenemos que voltear la primer carta que puso, que es la temporal. Entonces le digo, en tu arreglo de cartas original, busca esa posición y regrésala a que está oculta, porque significa que el usuario no le atinó y por lo tanto hay que volver a voltear esa carta. Después, como el usuario no le atinó, hay que regresar la imagen del fondo. Entonces yo le digo self.temporal.posición para indicar la posición de la primera carta y le digo, ¿qué es lo que vas a hacer? Una configuración. La imagen, cámbiala por el fondo nuevamente.
De esta forma se quita la fruta que se haya revelado o la imagen que se haya revelado y le regresa el fondo. Pero no solamente debe de ser a esta, sino también a mi variable, perdón, a la última carta que le di clic, que para eso ocupamos esta variable a. Entonces, tanto a la primera carta que reveló como a la segunda, le vas a hacer exactamente lo mismo. Regrésales la imagen de fondo, porque significa que el usuario no le atinó al par. Y por último, una vez que acabes de hacer eso, bueno, pues dile al usuario que ya estás listo para poder seguir jugando. Por lo tanto, la variable listo cambia a true. Y así se quedaría tan fácil nuestro método de tapar. Como podemos observar, únicamente es regresar la imagen de fondo a ambos botones que el usuario no pudo atinarle. Y listo, eso sería toda la lógica de nuestro juego. Se ve bastante sencillo, yo espero que haya quedado sencillo de explicar, que no se hayan revuelto mucho, que no los haya revuelto mucho yo. Y rápidamente el código, lo que serían las importaciones, nuestra clase carta, que tiene el valor, la posición, el valor oculto y la foto, nuestro constructor que recibe o que crea todos nuestros atributos globales que vamos a estar ocupando, nuestra matriz del arreglo, y el método de revolver que crea las cartas y luego las revuelve, el método de revisar, que como decíamos tiene tres fases, cuando el usuario da clic en la primera carta, cuando da clic en el que él cree que es el par, y que a su vez esta toma dos vertientes, que es cuando sí le atinó o cuando no le atinó, y nuestro método que se encarga de volver a tapar esas cartas. Voy a probar que esté todo bien, nada más para checar, que de hecho no está nada bien. Ya me marcó error, vamos a ver qué es lo que está pasando. Self cartas, bla 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 bla. No puede asignarse a un operador. Ok, esto es en la línea 85. Justamente aquí yo le puse un guión en lugar de un punto. Entonces voy a probar nuevamente. Ahí está. Entonces doy clic en la primera. Recordemos, tenemos nuestro if que se encarga de voltear la carta y la pasa a un estado de que ya no está oculta. Y la guardamos en nuestra variable temporal. Ahora le doy clic a otra, compara y en medio segundo las voltea, porque no era igual. Doy clic aquí y aquí, no es igual, se voltean, clic aquí y aquí. Como estas son iguales, ya las deja así, se quedan como true ambas. Y pues aquí podemos seguir probando. En el momento en el que yo le haya atinado a todas las cartas, entonces en ese momento pues ya me debería de aparecer un mensaje que diga ganaste. En este caso pues ya está ahí. Se dan cuenta, las cartas pues se revuelven de forma aleatoria, algunas sí quedan juntas, algunas no, pero pues ahí está lo que sería nuestro memorama básico. La lógica, les decía, creo que es sencilla, no es muy difícil, no lleva mucha parte de animación, simplemente es estar pendientes de que en qué momento el usuario logra hacer el par y sería todo. Yo espero les haya gustado. Recuerden, cualquier comentario pueden hacerlo en el video. Si les gustó, por favor, en verdad el me gusta apoya mucho al posicionamiento del video. Y sobre todo, si quieren apoyar, recuerden, no necesitan pagar, no necesitan hacer donaciones. Únicamente inviten más gente al canal para que estos juegos, que son bastante sencillos, puedan estar disponibles para muchas personas. Y también recuerden, si llegamos a 10,000, estos códigos de los juegos, lo más seguro es que yo lo esté liberando junto con otras sorpresas por el festejo de 10,000 suscriptores. Yo espero les haya gustado, mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.